Vamos a buscar en la carta de un apóstol llamado Pedro. Vamos a buscar en esa carta de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar trabajando sobre los versículos 11 y 12. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto dice de la siguiente manera: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Otra versión, la Dios habla hoy, dice lo siguiente: Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. La razón de esto lo menciona en el verso 12. Dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de todos vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este texto que hemos leído del apóstol Pedro es una carta que está dirigida a un grupo de creyentes que están dispersados por diferentes lugares de Asia. Así vemos que en el capítulo 1 Pedro le escribe a los expatriados. Por eso dice este texto que ellos eran como extranjeros o peregrinos. Eran personas expatriadas de la dispersión, están en diferentes lugares. Dice que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice a los elegidos, eran cristianos que estaban dispersos por diferentes lugares. Sin embargo, eran la iglesia. Era la iglesia universal. Era la iglesia católica, que es un término que significa universal. Era la iglesia que estaba distribuida por todas las partes del mundo. Ahora mismo que es domingo, hoy es domingo, no solo nosotros, hermanos, estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. En diferentes lugares del mundo hay manos santas al Señor que están haciendo lo mismo. Ellos son también peregrinos y extranjeros en una tierra extraña. Igual que nosotros, hay una comunidad de creyentes reunida en diferentes continentes. Ellos están también luchando sus propias batallas. Así como nosotros estamos en este peregrinaje luchando nuestras propias batallas, y creyentes en otros lugares también con sus luchas del mismo modo. Es la universalidad de la iglesia reunida a la cual el apóstol Pedro escribe esta carta. Lo que vemos aquí, y es importante enfatizar los versículos anteriores para nosotros colocar el fundamento de lo que el apóstol está tratando aquí. Cuando nosotros trazamos las palabras de Pedro, él le va a decir en el versículo 9 una serie de indicaciones. Verso 9 dice lo siguiente: antes de él llamarle peregrinos y extranjeros. Él le dice un texto bien conocido de esta carta, que es Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido. Le dice que es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Lo que está haciendo el apóstol es dándole indicativo de identidad a estos creyentes. No habla acerca de la
continuidad del trato de Dios. Pero este lenguaje que usa el apóstol Pedro no es un lenguaje nuevo para estos creyentes. Ellos lo habían visto en algún lugar, se le había comunicado en algún lugar. Esto es indicativo de identidad, el hecho de que ellos eran pueblo, de que ellos eran una nación santa, de que ellos eran real sacerdocio. ¿Dónde lo vemos, hermanos? Lo vemos en el pasado, son términos que ya han sido utilizados en el pasado. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Han sido aplicados al pueblo de Israel y ahora en el Nuevo Testamento están siendo aplicados a la iglesia. Es decir, que hay una continuidad, hay una transferencia, hay un plan de Dios que aún no se ha continuado. En el pasado hubo pueblo de Dios. En el presente hay pueblo de Dios. Hablamos de que la estrategia divina sigue hacia adelante. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es solo sombra de algo mucho mejor que Dios había de hacer más adelante. El apóstol Pedro le da unos indicativos de identidad: sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Allí están las palabras que nosotros encontramos, y cuando vamos al Antiguo Testamento para darle fundamento a esto, dice Éxodo 19:6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Pero ¿a quién le está diciendo Dios esto al pueblo de Israel? Real sacerdocio. Ahí está el indicativo de identidad que Pedro nos da a nosotros, la iglesia. Dice: vosotros me seréis reinos de sacerdocio y gente santa. Estas palabras se las dirás a los hijos de Israel. El mandato a Moisés: Moisés, diles esto, identifícalos, dales esta identidad. Deuteronomio 14:2: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, linaje escogido. Deuteronomio 26:18: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, es decir, su posesión, de su exclusiva posesión, como te lo he prometido, para que guarde todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Todos estos son indicativos de identidad y establecen la diferencia del pueblo de Dios. Ahora, todo esto que Dios le decía a ellos, nosotros sabemos que ellos no lo obtenían por sus propios méritos, sino que lo podían obtener en relación con el Dios que se le había revelado. Ellos eran una nación santa porque habían conocido al Dios santo. Ellos eran un pueblo escogido porque habían conocido al Dios que lo había elegido desde antes de la fundación del mundo. Esta distinción especial de ser un pueblo especial sobre la tierra respondía al hecho de que ellos tenían un Dios único y especial. En todas las naciones ellos debían ser conocidos. Deuteronomio 7:7, un recordatorio al pueblo de Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos os has querido Jehová. Ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Yo lo elegí porque le he amado. Le he amado. Estamos hablando de que en la elección el amor de Dios se hace operante, se hace operativo. Y cuando nosotros vemos todos estos indicativos de identidad, lo que hace Pedro precisamente es transferir todo eso a la iglesia. Hablamos de una continuidad. Hermanos, nosotros somos la iglesia, el Israel de Dios. El trato de Dios con nosotros
Es una continuidad de las promesas de Dios. Es una continuidad del plan de Dios. Yo quiero que cuando tú leas tu Biblia, tú puedas ver que Dios tiene un plan. Desde el principio, Él tiene un plan y es hacerse de un pueblo. Bien, colocando ese fundamento, hermanos, debemos decir lo siguiente. Este pueblo que nosotros vemos aquí es un pueblo rescatado. Todos esos indicativos de identidad solamente se le da a alguien que ha salido de la esclavitud. Es alguien que ha salido y ha conocido la salvación. No se le puede dar a otro pueblo que no haya conocido ser rescatado de la esclavitud o ser salvado. El hecho que tú seas una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, realza ser Dios, implica que ha sido rescatado, implica que ha sido salvado. Solamente estos indicativos de identidad que del apóstol le cabe a ese pueblo. Cuando nosotros entendemos lo que Pedro está diciendo, ya él pasa a decirle otros indicativos de identidad. Ahora le dice que ellos son extranjeros y peregrinos. Esto va a conectar muy bien en la mentalidad de ellos porque ellos ya tienen constancia de hombres y mujeres que han pasado a ser extranjeros y peregrinos en tierra extraña. Tienen a Abraham caminando con Dios como peregrino y extranjero en tierra extraña. Tiene al pueblo de Israel caminando como peregrino y extranjero en tierra extraña, buscando algo por venir que Dios le había prometido. Tiene ese ejemplo, no es ajeno este lenguaje a ellos. La idea de ser peregrino y extranjero nos habla acerca de personas que no tienen un hogar permanente, que están en tierra extraña debido a su identidad. Y ya Él le ha dado la identidad a ellos. Para nosotros entender mejor esto, si uno de nosotros aborda un avión, que yo sé que mucho le gusta eso, y aterriza en un país extranjero, y cuando llegas allí a ese país extranjero, imagínate, no manejas ni el idioma, no manejas la cultura, no manejas las formas de ese país. Cuando llegas a ese país, eres un extranjero, estás en tierra extraña. Tienes dos alternativas. Una, o asimilar la cultura, asimilar y hacerte parte de ese país para poder compenetrarte con ese país. Pero vas a ser como quiera un extranjero. Y ese es el lenguaje que está transmitiendo las escrituras. Y cuando no habla de integración aquí, hermanos, es importante esto. Es como asimilamos la realidad de estar en este mundo, y lo que Pedro le quiere comunicar a estos creyentes es lo siguiente. Él le quiere transmitir la realidad de una identidad espiritual de todos los creyentes en este mundo. Estamos de paso, somos ajenos a esta tierra por lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado una nueva ciudadanía. Esto significa, hermanos, que hay una cuestión, una tensión aquí. Y es que el creyente ahora mismo no se puede integrar porque él es extranjero, está en una tierra extraña. Él no puede acomodarse al lugar donde está, porque si se acomoda y se hace parte de ese mundo, de esa tierra, ya deja su identidad a un lado. Es una pena porque en ese peregrinaje por esa tierra muchos creyentes se integran y asimilan las formas del mundo poco a poco.
Y en esta época del año, en diciembre, muchos creyentes dejan de ser peregrinos y extranjeros y se integran ciertamente a las dinámicas del mundo. Pedro le quiere transmitir a estos hermanos una realidad espiritual acerca de una conciencia que cada uno de nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Nuestra vida cristiana es un peregrinaje, hermanos, por este mundo. Somos peregrinos y es como si estuviéramos en tierra extraña. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, el deseo de Dios para el pueblo de Israel era que no se integrara a las culturas que les rodeaban. Y esto no era discriminación, hermano. No se trataba de algún tipo de discriminación de parte de Dios, sino que lo que quería era que el pueblo de Israel fuera un pueblo distintivo, que pudiera comunicar qué clase de Dios ellos habían conocido. Esa era la idea. No te integres ni asumas las conductas, la forma de los pueblos que te rodean. En ese peregrinaje ellos no podían hacer eso. Eso se transfiere también tomando en cuenta cuál es nuestro viaje, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra patria final. Se le llama al pueblo de Israel a ser un pueblo santo, distintivo en medio de todas las naciones. Ellos debían comunicar luz a las naciones y el Dios santo que habían conocido. Asimismo, nosotros, hermanos, nosotros como peregrinos y extranjeros, teniendo ciertamente una meta, un objetivo, una patria celestial, nosotros en este peregrinaje debemos observar, debemos ver cómo nosotros estamos caminando. Pedro habla acerca de abstenerse. Dice el texto: amado, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten el alma, que combaten contra nosotros. Todos nosotros tenemos batallas. En ese peregrinaje nosotros tenemos batalla. En este tránsito que es breve, como dice el Salmo 90, acerca de la transitoriedad de la vida, el tránsito es breve. No importa los años ni el tiempo que duremos aquí en la tierra, nosotros observamos la brevedad y la transitoriedad de la vida. Ahora, ¿cómo vamos a ser sabios? Ayúdame, Señor, a guardar estos años con sabiduría, dice el salmista. O vamos a ser sabios o vamos a ser necios en este peregrinaje. Debemos elegir o hacia la izquierda o hacia la derecha, como le dice Josué al pueblo. Ustedes tienen que elegir entre si seguir a Dios o seguir sus propios deseos. Es el mensaje de Elías al pueblo: ustedes o siguen a Dios o siguen a Baal. Estamos, hermanos, delante de esa situación. Somos peregrinos, estamos de paso. En ese peregrinaje nosotros nos vamos a encontrar, hermanos, con muchas situaciones. Nosotros vemos a Abraham que en su peregrinaje su fe fue probada. Tu fe en este peregrinaje va a ser probada. Nos encontramos a José como extranjero en tierra de Egipto. Allí la fidelidad de José fue probada. En este peregrinaje tu fidelidad a Dios va a ser probada. Así como José fue probado en su fidelidad a Dios, en que realmente conocía a Dios siendo él peregrino y extranjero en tierra extraña, así nosotros vamos a ser probados en esta tierra. Gloria a Dios.
Hebreos 11:9 nos dice el texto: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, hablando de Abraham, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la misma ciudad que nosotros esperamos. La misma ciudad que esperaba Abraham, que tiene su fundamento y cuyo arquitecto y constructor de Dios, es la misma ciudad que nosotros esperamos. Bajo esa esperanza, hermano, como nosotros hemos de caminar sobre esta tierra. Nuestros ojos están en los cielos. Nuestra mirada está hacia arriba. Esta es la mirada que las Escrituras nos está dando mientras nosotros estamos aquí. Pero en este tránsito, hermanos, lamentablemente muchos cristianos pierden de vista esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, y cuando usted y yo perdemos de vista eso se nota. Se nota en nuestra manera de vivir. Se nota incluso en nuestra manera de tratar a los otros. Porque esto es 100% práctico, hermanos. Lo que está en nuestra mente, lo que atesora nuestro corazón, se nota en nuestra manera de vivir. Perseguimos las cosas que no debemos perseguir. Nos concentramos en las cosas que no debemos concentrarnos. Nos ofendemos por cualquier cosa. Esto es 100% práctico, hermanos. Pero cuando usted y yo tenemos nuestra mirada en este fundamento, en esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, eso también se evidencia. Se evidencia nuestra fidelidad, se evidencia nuestro trato con los demás, se evidencia nuestra adoración, porque la adoración requiere que nuestros ojos estén puestos hacia arriba. Esto afecta ciertamente, hermanos, nuestra vida como creyentes. Lo que creemos afecta cómo vivimos. En Hechos capítulo 7, verso 6, dice lo siguiente: habla sobre los israelitas. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Cuando nosotros en nuestro peregrinaje, hermanos, nosotros no vamos a esperar siempre ser aceptados. El rechazo va a estar de por medio. Así como el pueblo fue rechazado y en algún momento maltratado, en tierra extranjera usted es un extraño. Usted es alguien extraño. Usted es extraño en la sociedad. La iglesia es extraña al mundo. Por eso Jesús, hablando con los discípulos, habla y le dice a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Y a veces nos acomodamos a este mundo y lo atesoramos tanto que creemos que este va a ser siempre nuestro lugar permanente. Y cuando la realidad es que vemos que posiblemente no sea nuestro lugar permanente, que en cualquier momento podemos ser arrebatados, ya sea que Cristo venga o que la muerte venga por nosotros, el creyente no se debe abrumar por esto. En el mundo tendréis aflicción. Somos extranjeros y peregrinos, estamos en una tierra extraña. A lo largo de los siglos, la iglesia en todo su peregrinaje siempre se ha visto en este dilema. Uno, o adaptarse al mundo para ganar al mundo,
o ser contracorriente, pero al mismo tiempo ganar al mundo de igual forma. Pero la idea de Dios no es que nosotros nos amordemos a este siglo, como dice Romanos capítulo 12. No es que tomemos la forma del mundo. No. La voluntad de Dios es que nosotros caminemos siguiendo la manera de Dios. Gloria a Dios. Hay un sentido, hermanos, en el que somos extranjeros en este mundo. Y ese es el sentido de que nosotros hemos adoptado otra nacionalidad. Tú y yo tenemos otra nacionalidad. Es decir, yo soy dominicano, tengo cédula dominicana. Eso es un pensamiento muy terrenal. Espiritualmente, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, como le dice el apóstol Pablo a los filipenses. ¿Cuáles son nuestras leyes? Las leyes del reino. Gloria a Dios. ¿Qué debe dirigir nuestra vida? Las leyes del reino. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y deberes? Están ligadas a las leyes del reino. Pero mientras nosotros guardamos las leyes del reino, al mismo tiempo nosotros estamos guardando las leyes de los hombres. No hay ninguna contradicción. El cristiano no es un residente fijo aquí en la tierra. Está de paso, está de camino. Jesús por eso trata en Mateo, cuando habla acerca de guardar tesoros aquí en la tierra. Jesús no está condenando allí la riqueza, ni que tú y yo podamos tener algo en la tierra, porque todo lo que hacemos aquí es para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo lo que tú tengas es Dios glorificando y bendiciendo. Ahora Jesús lo que está tratando acerca de guardar tesoro, cuando Él habla en ese texto de Mateo, en el Sermón del Monte, cuando dice lo siguiente: no hagáis tesoro aquí en la tierra donde el orín y la polilla corroen. ¿Qué significa esto? Que lo que está aquí es transitorio, se corrompe, se va acabando, se va deteriorando. Habla de algo que es transitorio y Él le coloca: hagan tesoro en los cielos, en algo que es permanente. Lo que Jesús está diciendo, lo que está aquí en la tierra es transitorio. No coloquen sus esperanzas en este mundo, sino que guarden tesoro. Y eso de guardar tesoro habla de cosas que son permanentes, de que permanecen. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Entonces, como peregrinos y extranjeros, asumimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de que nuestros verdaderos tesoros, los más importantes, estén guardados no en la tierra donde se corrompen, donde pueden ser robados, sino en los cielos, hermanos. Como le decía, el cristiano no es un residente fijo en la tierra. Él tiene una meta final. Por eso no puede involucrarse en el mundo de tal manera que sea absorbido por las garras del mundo. No puede involucrarse en esta vida de modo que pueda ser descalificado en el camino. Por eso en este peregrinaje debemos decir como el salmista: Señor, líbrame de mis propios errores. Señor, mientras yo esté de paso en esta tierra, líbrame de mis propios errores. Pensemos por un momento en Daniel. Daniel es el prototipo de un hombre que estaba en tierra extraña. Pero dice el texto que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey.
no quiso contaminarse con la comida del rey. Lamentablemente muchos cristianos en esta época de diciembre se contaminan con la comida del rey. Mentira del diablo. Se contaminan con la comida del rey, no rechazan la comida del rey. De hecho, hasta se intoxican con la comida del rey. Y la bebida. Le da perpejía. Una palabra extraña esa, perpejía. Esto parece gracioso, pero es lamentable, hermanos. Es lamentable porque todavía esa persona no ha asimilado la identidad que las escrituras le han dado como peregrino y extranjero. Daniel estaba allí en esa tierra extraña. Sin embargo, él siempre, observen algo, él siempre guardó su identidad como creyente del único Dios verdadero. Él no se contaminó con la comida del rey. Él no se contaminó con la idolatría que allí había en aquel lugar. Como peregrino y extranjero vas a ser invitado a adorar dioses que no son el Dios verdadero. Como peregrino y extranjero vas a ser invitado a contaminarte. Sin embargo, ¿qué va a ser lo que te va a librar de caer? Tu identidad firme. Mientras más un cristiano tiene su identidad firme, porque algunos la tienen en tambaleo, ¿verdad? Y muchos de nosotros en algún momento la hemos tenido en duda. Mientras más se afirma esta identidad, mayor es tu potencial para decirle no a las invitaciones del mundo. Mientras más es tu identidad como peregrino y extranjero, más te alineas a los propósitos eternos. Hermanos, además de identidad, esto nos da propósito. Los cristianos sabemos hacia dónde vamos. Sabemos cuál es nuestra meta. Y todos los días nosotros debemos recordarnos esto. Que ese no es nuestro lugar permanente. Tenemos propósito. Esto le da propósito a estas personas. Porque ellos, y Pedro le comunica, mira, hay unos estándares del reino. Hay algo que debes vivir relacionado a la nueva vida que has recibido. Es un estándar que debes modelar. Este estándar en ocasiones va a ofender a otros se van a burlar de ti, le vas a parecer extraños a otros, pero este es el estándar del reino. Hermano, esto también nos da enfoque. Hay mucha gente en la vida que está desenfocada, no sabe lo que quiere, no sabe hacia dónde va, y el que no sabe hacia dónde va ya llegó hace rato, ¿verdad? Así es. Y eso es lamentable entre cristianos, no tener ni enfoque, no tener propósito, no tener dirección. Y cuando nos habla las escrituras acerca de todo esto indicativo de identidad, nos habla de dirección, de un enfoque que nosotros debemos tener en esta vida de tránsito. De hecho, que no podemos vivir como nos dé la gana. No podemos vivir como vive el mundo. No. Debemos vivir con esperanza, enfocados en un verdadero hogar, teniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner los ojos no habla de enfoque.
Como peregrinos y extranjeros, nosotros sabemos que aunque este no es nuestro lugar permanente, ciertamente mientras nosotros transitemos por este lugar, nuestra manera de vida debe impactar a otros. Y por eso el apóstol Pedro añade las palabras que siguen a continuación. ¿Cómo han de vivir aquellos que son peregrinos y extranjeros? Ellos no pueden vivir como quieran. No pueden vivir de una manera que no sea la manera del reino. Por eso le dice a ellos, y aquí en el verso 12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, aquellos que no son creyentes, hay una manera de vivir delante de ellos. Ya le he dicho, ustedes son peregrinos y extranjeros en esta tierra extraña. Sin embargo, hay una manera de vivir en esa tierra extraña. Dice el texto lo siguiente: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, aquellos que murmuran hablando mal de ustedes, glorifiquen a quién, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro le está dando un fundamento ético a la vida cristiana. ¿Cómo nosotros hemos de vivir en esta tierra? Debemos vivir, hermanos, de tal manera que los hombres glorifiquen a Dios viendo vuestra manera de vivir. No que blasfemen el Evangelio. Por eso el testimonio es importante en el avance del Evangelio. Evangelizamos con palabras, ciertamente, pero también es un evangelio testimonial en que lo que predicamos es lo mismo que vivimos. En ese tránsito por esta vida que es pasajera, hermanos, Dios debe ser glorificado en el hecho de que los peregrinos y extranjeros, los que tienen ciudadanía del reino, sean identificados. Deben ser identificados, así como el pueblo de Israel era identificado como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo único entre todas las naciones, porque su Dios era único. Así nosotros también se nos debe identificar que nosotros tenemos un Dios único y un Dios glorioso, a cual yo te pido un aplauso. Hermanos, nosotros en esta tierra estamos de paso. Estamos de paso y esta vida que es transitoria no debemos vivirla de una manera irresponsable, sino que debemos vivirla de una manera que glorifique a Dios, que los otros puedan ver que ciertamente Cristo está obrando en nosotros. Jesús en su oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17 dice unas palabras allí acerca de que guárdalos del mundo, pero no los saques del mundo. Guárdalos del mundo, pero no los saques del mundo. Mientras nosotros peregrinamos por este mundo como en tierra extraña, Dios nos guarda en este mundo. Eso Él lo ha prometido. Con su poder Él nos guardará. Pero al mismo tiempo, mientras Dios nos guarda en tierra extraña, quiere que nosotros cumplamos nuestro peregrinaje. Y unos se irán primero a la patria celestial y otros se irán después.
Pero en ese episodio, en ese tránsito que nosotros estemos, hay un conjunto de cosas que tú tienes que hacer como peregrino y extranjero. Hay una serie de objetivos, de propósitos que Dios te ha puesto como peregrino y extranjero. Y esos propósitos nosotros debemos cumplirlo. Tenemos una vida con propósito. Y es lamentable que muchos creyentes cumplen sus peregrinajes sin hacer absolutamente nada para el reino en esta tierra. Imagínense por un momento pasar 20 años, 10 años, 30 años en una iglesia sin hacer absolutamente nada. Le voy a dar un ejemplo para que lo entendamos mejor. El pueblo de Israel tenía levitas. En el peregrinaje, cada levita tenía una función. Tú eres el responsable de llevar esta silla, porque era un peregrinaje por el desierto. Ustedes llevarán esta tienda. Ustedes llevarán los utensilios del ceremonial. Cada levita tenía una responsabilidad. Ustedes van a mover esta estaca. Imagínense un levita por 40 años. Yo no voy a hacer nada. Me voy a sentar aquí a observar lo que hacen los otros levitas. Es un 40 años, un vago de 40 años. Sí. Es alguien que no está haciendo nada. Es decir, no está cumpliendo su propósito en ese peregrinaje. El hecho de mover tiendas, hablaba de que ese no sería su lugar permanente. Ellos iban hacia una tierra prometida, ellos estaban de tránsito, hermano. Por eso, Israel en ese tránsito es figura de la iglesia y la tierra prometida es figura del cielo. La tierra prometida no es un pedazo de tierra en Medio Oriente. Es algo mucho mejor, hermanos, que Dios no ha de dar. Entonces, en este peregrinaje, tú y yo debemos cumplir el propósito. Es corto el tiempo, pero en ese tiempo que te toque, debes decirle: Señor, ¿qué tú quieres que haga en los años que tú me vas a dar? Sean 80, 70, 50, 30. Si estás de peregrinaje, debes decir: Señor, ¿qué yo puedo hacer por el Rey? Es poco tiempo. El tiempo es corto. ¿A qué yo lo voy a dedicar? Mis energías, mi juventud, que la voy a tener por poco tiempo, ¿a qué yo la puedo dedicar? ¿Qué yo puedo hacer en ese peregrinaje? ¿Qué tienda yo debo mover? ¿Qué estaca yo debo mover? ¿Qué silla yo debo mover? ¿A quién le he de dar la mano? ¿A quién he de servir? ¿A quién he de amar? ¿Con quién he de tener misericordia? El tiempo es corto. En ese peregrinaje, tus energías, ¿en qué la vas a gastar? ¿Detrás de la cosa del mundo? ¿Detrás de las cosas que se acaban, que no permanecen? ¿O tus energías la vas a dedicar a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, debemos tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la palabra no ha trazado identidad, no ha trazado propósito, no ha trazado un enfoque. Entonces, estamos delante de lo que Dios nos ha puesto, hermanos. Estamos de paso, estamos de tránsito. Nuestra esperanza no está como los del mundo. Nuestra última esperanza no está en esta tierra, sino que nuestra esperanza está en los cielos. En los cielos, hermanos.
Lamentablemente en ocasiones nos acomodamos mucho y a veces creemos que este es nuestro lugar permanente, pero no es así. Nosotros sabemos que este no es nuestro lugar permanente. Hay muchas cosas que usted considera que son muy buenas aquí en la tierra. Hay muchas cosas que causan al ojo humano, le causan placer, a la carne le causan placer, pero todo eso se acaba. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva, nuestra manera de vivir es totalmente diferente. Porque hay otras cosas que cobran importancia. Y otras cosas se convierten en cosas secundarias, terciarias. Pero Dios se convierte en el primero, en el que tiene el primer lugar. Cuando tenemos esa mentalidad de que esto aquí se acaba, que es transitorio, nuestra manera de vivir va a cambiar completamente, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias, Señor. Hermanos, hemos visto en esta mañana y las escrituras nos llevan a este concepto de ser peregrinos y extranjeros. Ya Pedro le ha dicho a la iglesia que ellos son nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Le da identidad, pero también le ha dicho que ellos son peregrinos y extranjeros. Ellos están de paso en tierra extraña. Ellos tienen otra identidad. Su ciudadanía está en los cielos. Y esto nos da a cada uno de nosotros, como he dicho, identidad, propósito, enfoque. Pero no podemos vivir, hermanos, como lo del mundo, que no tienen ni propósito, no tienen identidad, no tienen enfoque. Sus esperanzas están en las cosas perecederas de este mundo. Pero esto no debe ser cosa así para los creyentes.